Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Qué bueno podernos encontrar como siempre con buenas noticias de parte de Dios para nuestras vidas. Y hoy es un día especial porque tenemos la bendición, el privilegio de convocarnos, de reunirnos, de escuchar esa voz de Dios para cada uno de nosotros. Y hay un versículo que siempre he dicho que tal vez usted dirá, pero ese siempre lo repite, ¿sabes que sí? Y es que hoy es un nuevo día, un día especial, porque la Biblia dice que todos los días hay una nueva misericordia para nosotros, una nueva bondad de Dios para nuestras vidas. Así que hoy podemos acercarnos confiadamente al Señor sabiendo que de Él recibiremos esa gracia, esa misericordia y esa bondad. Quisiera que oráramos mientras ustedes van conectándose, mientras van saludando, mientras se van acercando. Qué bueno que podamos expresar nuestra adoración a Dios también a través de la oración. Padre, gracias te damos por permitirnos venir a ti, Señor. Gracias porque esta hora, Señor, cada uno en diferentes lugares, Señor, pero reunidos todos con un mismo propósito y es el escuchar tu voz. Escuchar tu palabra en nuestra vida es vital, es fundamental, Señor. Por eso en esta hora yo ruego que tu espíritu nos guíes, que tú tomes el control de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, Señor, y nos permitas hablar de ti, oír de ti, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí conectados seamos llenos de tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero hablarles de algo que he titulado Dios quiere cumplir su palabra en ti. ¿Qué tal este título? Dios quiere cumplir su palabra en ti. Yo creo que si a mí me dicen eso, a mí me emociona, me llena de gozo, de alegría, porque qué mejor saber que Dios quiere cumplir lo que Él ha dicho. O sea, Dios tiene una palabra de bendición para mi vida. Y tal vez algunos de los que hoy están aquí conectados en esta transmisión están diciendo, oye, qué bueno recordar que Dios no se ha olvidado de las promesas. Qué bueno recordar que Dios tiene una palabra para mi vida. Tal vez tú dices, oye, yo no sé, pues quiero decirte, Dios tiene una palabra para tu vida y Dios quiere cumplir esa palabra en tu vida. ¿Sabes? Porque la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos días, haciendo el devocional, leía un versículo que impactó mucho mi vida y está en Mateo capítulo 1, versículo 22. Dice, todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de sus profetas. Y me encanta porque es el nacimiento de Jesús, o bueno, es el arranque de Mateo contando de dónde viene Jesús, cuál es su historia, el caso de cómo concibió María, lo que pasó con José, todas estas cosas que ocurren en este primer capítulo que son impactantes, pero este versículo 22 es supremamente importante, porque lo que está diciendo ese versículo 22 es Dios había hablado y Dios ha cumplido. Dios había hablado y Dios ha cumplido. Y eso me llena a mí de tanta felicidad. El saber que cuando Dios habla, Dios no habla por hablar. Yo no sé cuánta gente te ha quedado mal con algo que te dijo. Ah, sí, a mí me ha pasado cantidad de veces, mira, te ofrezco esto, voy a darte esto, va a ocurrir esto, y tú te alcanzas a emocionar porque tal vez es pues una palabra que te bendice, algo que va a ocurrir, y con el tiempo parece que las palabras, como dice el dicho popular, se las lleva el viento. Pero yo quiero hoy afirmarte así, y cuando yo leía este versículo 22 de Mateo capítulo 1, eso venía esa certeza a mi corazón de Dios habló, Dios ha dicho, Dios va a cumplir. ¿Será que tú y yo tenemos esa certeza hoy? Esas convicciones. Y eso me traía a mi mente pues diferentes pensamientos. Uno, la alegría de saber que Dios quiere cumplir. Y dos, también ese rechazo sano. Quiero expresarlo bien claro a esas voces que se levantan hay veces de conformismo y decimos, ay, Dios me lo prometió algún día, tal vez lo veré o lo verán mis nietos, y comenzamos como a coger esa palabra de Dios y a mí me molesta un poco esa gente que habla de que Dios dijo, que Dios iba, y nunca ocurre nada. Porque cuando yo voy a la palabra, Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios es un Dios que actúa, Dios es un Dios que no solo habla, sino que cumple. Por allá en Corintios capítulo 1, versículo 20, dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. ¿Y sabes que eso me recuerda? Que en Cristo todas las promesas son sí
y amén. Así que si tú tenías ahí como guardadita, como en reposo, como que no sé si va a ocurrir, yo quiero llenarte hoy de fe a través de esta palabra y decirte, Dios quiere cumplir su palabra en ti. Esa situación que estás viviendo, ese proceso que estás viviendo, que no te apague la fe, sino que te lleve a seguir creyendo. Y al leer ese texto, entonces, ¿qué verdades hay alrededor de este versículo? Que me ayudan a fortalecer mi fe y a alcanzar esa promesa o hacerla viva en mi vida. Y lo primero está en el versículo 17 de Mateo capítulo 1. Dice, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones. Ojo con esto. Desde Abraham hasta David. 14 dice desde David hasta el destierro de Babilonia. Y 14 desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías. Ojo con eso. Mateo capítulo 1, versículo 17. Me gusta cómo el texto comienza a hablar de diferentes generaciones y diferentes tiempos. Y eso me lleva a recordar y afirmar en mi corazón que todo en Dios, aún las promesas de Dios, tienen un tiempo. Bueno, usted me dirá, pero Andrés, usted me estaba diciendo que le molesta cuando no se cumplen. Cuando no se cumplen, cuando pasa y pasa el tiempo y nada ocurre. ¿Sabes por qué digo esto? Porque desde el inicio que dice, desde Abraham hasta el Mesías, que es las 14 generaciones, cada generación Dios hizo algo. En cada generación se cumplió parte de la promesa. O sea, la promesa en plenitud se da en medio de Cristo, lo que Dios había prometido, levantar al rey que nunca se quitaría del trono, que se llama Jesucristo. Pero lo que estoy queriendo enfatizar aquí es que nada ocurre ni en la inmediatez, claro. Nosotros no podemos esperar que Dios nos dé una promesa y que nos la entregue y no pasó nada en nuestras vidas, no la valoramos, no la reconocemos, no sabemos cómo vivirla y no la da. Como que Dios desperdicie su palabra en nosotros, perdóname esta expresión, sino que Dios a veces nos permite procesos, sí, hay un tiempo, pero yo al mirar esto yo pensaba que en cada tiempo, en cada personaje, Abraham, David, estos grandes que están allí, aún el destierro en Babilonia, tuvieron planes y procesos y cumplimientos de la palabra de Dios en cada una de estas generaciones. Así que esto me lleva a pensar que Dios sí quiere cumplir esa palabra, que Dios está cumpliendo esa palabra. Más bien esa sería la expresión. Dios está cumpliendo esa palabra. Ahora yo debo entender ese tiempo. Señor, tú dices una palabra para este tiempo, o una palabra profética, una palabra de bendición sobre mi casa, y tal vez parte la voy a vivir yo, parte la van a vivir la generación que viene después de mí y la otra generación, pero entonces entender que aunque no la viva a plenitud, hay cosas que hoy Dios está haciendo, debo entenderlas, debo conocerlas y debo vivir esa palabra. Así que tú eres parte, y siempre he pensado eso y lo he dicho muchas veces, eres eslabón en ese cumplimiento de la promesa de Dios. Aquí dice que arrancó con Abraham, ¿cierto? Y terminó con el Mesías. Yo creo que Dios tiene esa palabra para nuestra vida, para nuestra generación, para nuestro tiempo, pero también para las generaciones que vienen después de nosotros. Y aquí lo importante de vivir lo que nos corresponde, de actuar como nos corresponde y de que la generación que venga también reciba a través de ese proceso lo que Dios tiene para ellos. Bueno, eso yo creo que nos anima porque tú que tienes hijos, tú que tienes familiares que están allí, que tal vez están no en plenitud en relación con Dios, esto puede ser una promesa, Señor, que lo que iniciaste en mí se pase a mis generaciones. Señor, entiendo que las promesas son en mi vida, pero también en la vida de ellos. Lo segundo que me gusta del texto es que no solo habla de ese tiempo y ese proceso donde Dios va cumpliendo esa palabra, sino la importancia del Espíritu Santo en este proceso. Mira lo que dice en el versículo 20. Mientras consideraban esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José, hijo de David, y le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Es bien interesante aquí, en ese cumplimiento de la palabra,
ver el actuar del Espíritu Santo en la vida de María en específico, ¿cierto? Le dice a José, José, pueda que tú no entiendas que ella quedó embarazada y va a concebir un niño y bueno, tú eres el esposo y tú no tuviste nada que ver ahí, sino que fue una intervención divina por medio del Espíritu Santo. Y eso me lleva a entender ahora no solo a la vida de María y de José, de ver esa divinidad de Dios, ese actuar de Dios sobrenatural, de ese Dios con nosotros, sino que en nuestra vida esa palabra que Dios nos ha dado también, es vital que el Espíritu Santo esté. Hay muchas, o yo diría que las promesas que Dios nos da son concebidas por medio del Espíritu Santo. ¿Sabes? Porque el Espíritu Santo es el que actúa en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos guía, nos muestra la verdad. Entonces no pasa igual que María, como que quedáramos embarazados físicamente, pero sí el Espíritu que mora en nosotros nos ayuda, nos direcciona, nos encamina. Recuerda que el Señor dijo, yo me voy, pero les dejo el Espíritu para que esté con ustedes siempre. ¿Sabes? Ese Espíritu Santo es el que nos direcciona cuando nos equivocamos. El Espíritu Santo es el que nos hace entender la palabra, vivir la palabra. Y eso fue lo que le pasó a José, ¿no? De pronto él por su lógica y su naturaleza diría, pero ¿cómo es esto? ¿Qué pasó aquí? Pero cuando vino la palabra del Espíritu Santo le dijo, José, tranquilo, yo estoy en medio de esto. José tomó decisiones claras y dice el texto, a ver, ¿dónde está el texto? Dice que, versículo 24, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa. Mira qué interesante esto porque la palabra ha venido, ¿cierto? El Espíritu Santo ha venido a traer una palabra a su vida, a guiarle, a decirle tranquilo, ten paz, puedes estar en incertidumbres, pero yo estoy aquí. Y dice que cuando José despierta, porque es como un sueño que tiene él, una revelación de Dios, él se despierta y se mueve en pos de la palabra. Entonces, bien interesante esto porque lo tercero que está allí incluido es que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios están así, estrechamente ligadas. Tú necesitas entender que hay un tiempo, tú necesitas entender que el Espíritu Santo es vital, pero tú también necesitas entender que la palabra de Dios es fundamental para el cumplimiento de las promesas de Dios. La palabra de Dios es fundamental para el cumplimiento de esas promesas. Por eso dice que este hombre, José, se levanta y hace como dice la palabra o como Dios le había hablado. Tal vez tú dices, bueno, y pues es que a él vino un ángel y se le apareció y le dijo, muchos dicen, uy, yo lo haría. No, si a mí se me aparece un ángel, yo de verdad me muevo. Hay veces como que miramos, les tocó más fácil. Pues yo quiero decirte que aquí tenemos la palabra de Dios y esa es la voz de Dios para tu vida. Ahora, no esperes un ángel que aparezca y te diga, ten tranquilidad, eso que estás viviendo es parte del proceso, no hay problema, sigue adelante. Y me gusta cómo por medio de esa palabra, y tú lees el texto y le dice, muévete, que estás en peligro, vete para tal lado, y comienza a direccionar, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios por medio de la palabra. A veces nosotros queremos, oye, sí, yo he escuchado al Espíritu Santo, sí, yo entiendo que es bueno, pero sabes, el Espíritu actúa por medio de la palabra. Vuelvo y te digo, es un eslabón. La palabra de Dios, el Espíritu Santo y el proceso o el tiempo de Dios están estrechamente, no lo puedo separar. Por eso yo te invito siempre a hacer tu devocional. Ahí está en la página de Facebook de la iglesia, está día a día porciones pequeñas donde te invito a acercarte y cuando te acerques, ese es tu ángel, ese es el que te va a hablar. Esa es la palabra más que un ángel, es la voz de Dios para tu vida. Y cuando tú lees este devocional, por ejemplo, y tú dices, ay, yo estoy como en duda de las situaciones de mi vida, pues esta palabra te encamina y te dice, oye, Dios va a cumplir su palabra, Dios va a hacer su palabra. Pero bonito cómo es necesario ese actuar porque dice, vuelvo a repetir versículo 24, dice del capítulo 1 de Mateo, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. Entonces, no es solo saber que Dios cumple, no solo es saber que hay un Espíritu Santo, no solo es ir a la palabra, sino vivir esa palabra. Ojo con esto, porque a veces sabemos mucho, pero vivimos poco. Entonces parece que el texto nos está reafirmando la necesidad
de conocer, de acercarnos a la voz de Dios a través de su palabra. Algunos dicen, ay, si Dios me hablara. Si es que yo, ¿dónde será que Dios me habla? Pues ve a la Biblia. Toma ese texto. Pregúntate, ¿qué tiene que ver conmigo? Cuando dice, y José hizo como el ángel le había hablado, ¿qué tiene que ver contigo? Pues que Dios quiere que tú hagas conforme Él te está hablando, que te muevas en pos de esa palabra, que tengas paz por medio de la palabra, que tengas dirección por medio de la palabra. Dice que la palabra de Dios es lámpara, es luz, es lumbrera para tu camino. Entonces necesitamos de esa palabra. Y lo último es que esa promesa de Dios o esa palabra que Dios quiere cumplir en ti, esa promesa, esa palabra, tiene propósitos más allá de ti. Y esto puede sonar un poco fuerte porque a veces queremos, ay, sí, Dios en mí, pero sabes que Dios no, al que es como egocéntrico, le dice, oye, el mundo no gira alrededor de ti. Y me gusta porque dice el versículo 21 del mismo texto de Mateo capítulo 1, y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A María le dice, vas a tener un hijo. Voy a cumplir una palabra, le di una palabra y le dice, el Espíritu va a intervenir en ti, la palabra va a hacerse carne en ti, pero entiende que lo que voy a hacer en ti tiene propósitos o alcances más allá de ti. Y yo pienso que esto tiene que tocar nuestro corazón y entender que si Dios te bendice, si Dios te da algo, si Dios cumple su palabra en ti, no solo es para beneficiarte a ti y decir, oye, te amo, tú eres mi hijo, mi hija, sino porque Dios tiene planes más allá, porque Dios tiene proyectos más allá. Y para María tuvo ese momento de como en la escena, si fuera una película donde estuviera el camarógrafo mirando, diciendo, mira, ahí está, el Espíritu Santo vino, el ángel vino, quedó embarazada, después tiene al hijo, pero la película deja de mirar a María y comienza a mirar a Jesús, porque el propósito no estaba solo en María, el propósito estaba en Jesús. Y ahora esa palabra que Dios me ha dado y que te ha dado, que tú dices, uy, yo quiero vivirla, que tanto está ligada a Cristo, porque todas las promesas se cumplen en Cristo. Si tú tienes una economía sólida, Cristo tiene que estar allí. Si tú tienes un hogar sólido, Cristo tiene que estar allí. Si tú tienes lo que tengas en el área que Dios te bendiga, debe estar Cristo. Debe, debe aportar en el sentido de que debe encaminarse a los propósitos de Cristo. Si tú logras, si tú avanzas, qué bueno que le digamos, Señor, gracias por todo lo que tú me das. Pero Señor, ¿qué de esto que tú me das? ¿Qué de esto que tú me has dado y que me permites disfrutar y deleitarme? O más bien, ¿cómo puedo hacer que el nombre de Cristo sea glorificado y que otros sean beneficiados por medio de ello? Así que esto nos hace como reevaluar y mirar las promesas y decir, bueno, yo quiero recibirla, yo sé que tú la vas a cumplir, pero Señor, ayúdame a mirar más allá y a entender que la bendición pasa por mi vida, pero tiene propósitos más allá de mí, bendecir a otros más. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este texto tan maravilloso, gracias por recordarnos, Señor, que tú eres un Dios que cumple. Un Dios que no solo habla, sino cumples tu palabra. Y tal vez allí al otro lado hay personas, Señor, que están diciendo, Señor, sí, en verdad ya cumpliste tu palabra. Lo que yo deseaba, lo que yo anhelaba, Señor, tú ya me lo diste. Y tal vez hay sentido de gozo, de alegría. Y yo te doy gracias, Señor, porque el ver tu cumplimiento en otros también me bendice a mí, Señor. Y tal vez hay algunos allí que dicen, todavía no se ha cumplido. Pues Señor, ayúdala a entender los tiempos, a entender los procesos, Señor, a vivir, a disfrutar y a entender ese tiempo que está viviendo, Señor. A que tu espíritu le guíe, que tu espíritu le hable, que tu espíritu le encamine a través de tu palabra. Que cada uno de los que oímos tu palabra seamos rápidos para oír, sí Señor, de recibir tu palabra como promesa, pero también muy prontos, muy rápidos, Señor, para hacer conforme dice tu palabra. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos acercarnos al trono de la gracia y la misericordia
y entender, Señor, que tú quieres cumplir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo estoy gozoso, porque ahorita mientras oraba y mientras predicaba, recordaba amigos, personas cercanas en las cuales Dios ha cumplido esa palabra que dio hace mucho tiempo. Pasaron por procesos, de todo, pero ahí está la promesa y eso me llena de alegría. Y me hace sentir que eso que Dios tiene para mi vida, que me dijo también, Él lo va a cumplir. Debo estar es en la jugada, escuchando su palabra, viviendo su palabra, conectado con su espíritu y disfrutando cada etapa del proceso hasta el cumplimiento de su palabra. Que Dios nos bendiga a todos y que lo que Dios nos da no se quede solo en nosotros, sino que podamos ser de bendición para otros también, para que otros conozcan que Jesucristo es el Señor y que Él es el portador de buenas noticias para todos los que se acercan a Él. Nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana. Un abrazo. Ojalá puedas venir a casa y celebrar juntos aquí. Dios los bendiga, Dios los guarde.